Escuchas Bonita Radio. Síguenos en bonitaradio.net. Búscanos en Shoutcast. Descarga la aplicación XIIA Live para tu celular. Programa tu propia radio con podcast a través de iTunes e iVoox. En línea con tu mundo. Las expresiones vertidas en el siguiente programa no representan necesariamente la opinión de Bonita Radio. Las opiniones son exclusivas de sus autores. Bienvenidos a Puerto Crítico, un puerto seguro para la crítica, desde el amor y la alegría, desde el compromiso y la solidaridad. Un espacio de análisis y debate donde la ciudad y el pensamiento crítico son protagonistas. Bienvenidas y bienvenidos a Puerto Crítico. Estamos aquí en Bonita Radio por internet en Red Global. Y en este programa en Puerto Crítico, en Red Translocal, ya que les habla Juan Carlos Rivera Ramos, alias Juanqui, desde San Juan de Puerto Rico, y Miguel Rodríguez Casellas, desde Sydney, Australia. Miguel, imagino cómo estás, pero de todos modos te pregunto cómo estás. Un abrazo gigante. Con muchas ganas de inaugurar el programa con un carajo y un puñeta. O sea, de entrada, yo creo que vamos a hablar mucho del coraje y de muchas otras cosas aquí, pero pues tenía que sacármelo del sistema para poder tener una conversación civil con los compañeros que vas a presentar. Definitivamente nos unimos a ese carajo y a ese puñeta, a ese, vamos a decirlo así, a ese coraje que esperamos para muchas posibilidades políticas de transformación. Y con nosotros tenemos a dos personas que nos van a acompañar hoy a tener precisamente una discusión sobre las posibilidades políticas de la coyuntura que estamos viviendo, donde se unen a esta conversación un nuevo evento, no sé cómo llamarle, terrible obviamente, que ya todos sabemos cuál es, y es la matanza, el crimen de odio homofóbico en la discoteca y barra Pulse en Orlando. Con nosotros tenemos a una persona que nos ha visitado antes, el político teórico Manuel Almeida. No hay que presentarlo mucho más, autor de varios libros. Y también con nosotros tenemos a Angeli Vélez, quien es una voz muy activa en las redes sociales, reflexionando también precisamente sobre las posibilidades políticas de las diferentes coyunturas que vivimos. También es una experta, o digamos, trabaja los temas del psicoanálisis lacaniano y sus posibilidades también políticas y transformadoras, entre otros temas. Así es que le damos la bienvenida a Angeli Vélez y a Manuel Almeida. Angeli y Manuel, qué bueno que están con nosotros hoy. Saludos. Y gracias nuevamente. Nuestra coyuntura política, Angeli y Manuel, pues se torna cada vez más violenta. Sabemos ya las razones, no solamente esa forma de violencia la vemos de manera estructural y la vemos en las decisiones en esta semana, que han sido una semana sumamente fuerte, donde pues sabemos que tanto el Congreso como el Tribunal Supremo de los Estados Unidos pues han declarado de manera oficial, no es que no se supiera, pero de manera oficial, Puerto Rico como una colonia, y aparte de una colonia, pues obviamente denegándole una cantidad de cosas y de posibilidades de salir de la crisis económica, como es el derecho a la quiebra, como es, entre otras cosas, pues la imposición de una junta de control en todos los sentidos, no digamos económico ni fiscal, porque es control político, es una junta full blown, como pensamos las juntas. Obviamente también el ataque de odio a la comunidad gay, en donde en una noche latina y con una población puertorriqueña muy alta, pero en general de 49 personas, no importa de dónde sean, ¿no? En ese sentido, 49 personas muertas y 50 y pico, y contando, me parece, de heridos.
tenemos muchas cosas de qué hablar. Todas estas variables, todas estas dinámicas, todas estas realidades se juntan y dentro de esto queremos pensar cuáles son las posibilidades políticas en el sentido de qué hacer, cómo hacer, qué discursos dejar atrás y qué discursos nuevos buscar, qué nuevos imaginarios traer, qué cosas se pueden rescatar y qué no, cómo canalizar la furia de una manera que no sea precisamente el cumbayá de busquemos la paz y todo está bien, sino que esto abra nuevos espacios de transformación para que no solamente esto no ocurra, sino que ocurran nuevas formas de vivir. En fin, no quiero agarrar el micrófono, son preguntas que lanzo y me parece que a veces me pregunto precisamente hacia dónde mirar, ¿no? ¿Qué hacer? ¿Cuáles deben ser esos nuevos énfasis? Entonces, partiendo de la realidad que estamos viviendo, partiendo también obviamente de lo que ocurre en los Estados Unidos, porque Orlando, podemos decir que es tanto Puerto Rico como Estados Unidos, queda en los Estados Unidos y se ata y se une a todas unas discusiones políticas que también ocurren allá y que también nos afectan acá, obviamente. Cómo empezar a no solamente entender, sino a actuar sin dejar de pensar y reflexionar sobre esto. Tiro eso al aire a ver cómo vamos elaborando comentarios. Digamos, no se peleen. No, fuimos compañeros en el Comité de San Juan por un tiempo en el PPT, así que estamos acostumbrados a colaborar de alguna manera. Además de que somos amigos. No, mira, yo creo que lo primero que habrá que decir, lo comentaba Miguel Rodríguez fuera del aire, y es que no dejar que, digamos, que esta vena moral, no necesariamente moralista, pero moral en general, sobrecoja el acontecimiento, en el sentido de que estoy pensando en la tragedia de Orlando. Es decir, aunque uno no puede desmerecer el proceso de reflexión que implica el duelo, tanto individual o a nivel colectivo, uno no debe, digamos, permanecer ahí o de ahí pasar meramente al darnos las manos y hacemos las vigilias necesarias como son para ¿verdad? Este tipo de procesos, sino que uno debe, ¿verdad? Miguel comenzaba el programa con dos palabrotas, y esas palabrotas, digamos, pues reflejan una furia, ¿no? Un furor que deberíamos organizarlo, ¿no? Benjamin decía, y Gramsci de alguna forma también, que era importante la organización política del pesimismo, pues digamos que hay que esa furia, ese pesimismo, organizarlo, que eso se traduzca, pues no meramente en que nos unamos momentáneamente y reclamemos dos o tres cosas, sino que verdaderamente politicemos el asunto, pues para buscar, a corto plazo, para buscar lograr que se produzcan medidas para controlar en términos más inmediatos algunos de los elementos que fueron efectuantes de la tragedia, y más a largo plazo pues que procuren obviamente una transformación de una violencia que tú lo decías ahorita, Juan, y que a su vez emana de una violencia que está inscrita de forma estructural en el sistema mismo en el que estamos viviendo. Digamos que por lo pronto un comentario inicial, ¿verdad? Pues que me merece, pues es ese. No sé si Angeli quiere comentar algo al respecto. Bueno, para mí la noticia fue bastante impactante. Siendo yo, pues, me considero una persona externa a lo que es una comunidad gay, queer. Y pues, de tener una experiencia singular y particular en cuanto a mi sexualidad y no sentirme distante de eso. O sea, sentirme que, pues, quizás no se me vaya en algún momento a discriminar por el mismo hecho que se le discriminó a estas personas y por las que fueron fallecidas y por las que continuarán muriendo. Es importante rescatar que es esta experiencia singular que se tiene y que los espacios de goce, los espacios de fiesta no logran realmente aminorar
Eso es lo que está en juego aquí. Es esa experiencia singular que se tiene de la sexualidad y del género, ¿no? Pues de asumir unas cosas en común. Y a ver si lo continúo pues hablando. Ahora mismo estoy situada allá y luego entonces me gustaría comentar en torno al Kumbaya y demás. A ver cómo organizo las ideas. Pero es esta experiencia singular lo que de alguna manera está en juego en todos nosotros, ¿no? O sea, se está estigmatizando mucho a esta persona, o sea, como ha pasado en todos los actos terroristas. O sea, estos son unos locos, estos son una gente que vienen de un exterior que no nos pertenece y que queremos extirpar y que ha sido producido por las mismas políticas neoliberales, imperialistas, reiteradas y estudiadas, y no logran de alguna manera canalizar estas cosas, y se sigue culpando a las mismas personas, ¿no? Se siguen produciendo más refugiados, siguen habiendo más expulsiones, digamos, en ese centro tan destruido, y que de alguna manera intenta resurgir. O sea, hablamos de Siria, por ejemplo. O sea, un país destruido que lo que le queda es este extremo. Que lo queda un extremo que no podemos estar de acuerdo con él, pero llegó hasta acá a atacarnos a nosotros. 5 o 9 personas puertorriqueñas allá. A mí me parece que, o sea, no podemos ignorar la experiencia de nuestra singularidad. Se dice que este muchacho, las noticias han sido demasiadas. Se dice que este muchacho, todas las versiones han cambiado de hora por hora. Hasta ahora la esposa está envuelta, están investigando a la esposa porque supuestamente el FBI le dijo que no le dijera a la prensa que el muchacho era homosexual, demasiadas versiones, pero sí lo que ella, por ejemplo, esa esposa, la esposa de relata, es que yo conocí a esta persona y una de las versiones, yo conocí a esta persona y esta persona pues no necesariamente respondía a una religión, respondía realmente a una experiencia que él no podía controlar, era su angustia, sabrá Dios. Podemos... Sí, digamos, las diferentes maneras en que los medios obviamente han representado el evento, por llamarle así, este ataque, esta matanza, pues obviamente juega con unos énfasis que obviamente hay que tener mucho cuidado como uno, digamos, no permite que se vaya de la discusión lo que nos parece que también es fundamental en lo que es un ataque homofóbico y una comunidad específica que ha sido atacada. Entonces, de alguna manera, como uno también puede combatir esos discursos que básicamente se van enfocando en la islamofobia, en ISIS, en el Daesh, entre otras cosas, en vez de mirarnos adentro, tanto en Estados Unidos como en Puerto Rico, y ver las diferentes violencias que vamos reproduciendo. Miguel, antes de la pausa, ¿algún comentario? Concurro. Hay que mirar todas estas violencias simultáneas. Una cosa que quería traer adelante, o sea, me importa poco la revelación de los datos o de cuánto más vamos a saber o cuánto los medios o las autoridades van a decirnos sobre lo que pasó o no pasó, las motivaciones. Como que ya esa parte de la conversación la comprendo, sé la importancia que tiene, pero me interesa más ya la economía discursiva que ha desatado el incidente, con el nivel de cobertura que haya tenido, bueno, completo, incompleto, como sea, eso me importa poco. O sea, la economía discursiva que se está creando, de eso es que me interesa hablar, porque pienso que reproducen muchas de las violencias que son la antesala, el preámbulo al evento. Y cuando digo esto, violencias, hablo no solo
sea, la estigmatización de la diferencia sexual y demás, o de la fluidez de la sexualidad como concepto. O sea, me voy por encima de eso. Me interesa también esa línea que se introdujo ahora de relacionarlo también a la violencia imperialista, o sea, a la ocupación de países, al control de su vida, de su economía, de sus construcciones culturales desde estos centros económicos y políticos, particularmente el de Estados Unidos. Porque creo que nosotros como puertorriqueños, y cómo esta tragedia interseca en muchas otras cosas que pasaron esta semana de esa violencia imperial, oficial, judicial, legislativa, desde la vía federal, me interesa cómo nosotros los puertorriqueños de alguna manera somos unos trágicos expertos en esa violencia, no solo por ser recipiente de ella, sino por haberla internalizado también y convertido ya en violencia autoinfligida. O sea, esa es un poco mi línea, o a donde quisiera traer comentarios y pues poderlo articular como pregunta eventualmente. Tremendo. Vamos a una pausa y regresamos unos minutos a Puerto Crítico. Chico, ¿qué tú haces? Aquí, a punto de ganar una subasta por internet. ¿Una subasta? Sí, chico. Voy a completar mi colección de figuras de acción en pocos segundos. No. Chico, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Otra vez se cayó el internet. ¡Qué chavienda! Ay, Dios mío. Buzzer, la nueva técnica que ofrece estabilidad al Internet con planes residenciales desde $19.95 y comerciales desde $59.95. Llámanos hoy al 200-3535. Buzzer Wireless Network. Dale estabilidad a tu Internet. Nunca fue tan divertido estar en fila. El foro que propone la discusión sobre el séptimo arte tiene su espacio en la radio web. Estrenos, noticias, curiosidades y crítica al estilo único de En Fila. Miércoles a las 6 de la tarde, en El Tapón, agarra el popcorn y ponte en fila. Regresamos a Puerto Crítico, hablando precisamente de esas interseccionalidades de las violencias que estamos viviendo, que van desde la violencia imperialista hasta, obviamente, la violencia física de nuestros cuerpos, y todas están conectadas. Y Juanqui, sí, te escucho, Miguel. Perdona, y traer algo más, Sí, y adelante. un poco también para, siguiendo la misma línea, disculpa que te interrumpa, pero dentro de todo este catálogo de molestias, ¿no?, que deja el rastro de todas estas tres violencias de la semana, la del Congreso, la de la Corte Suprema y la de este aparato mediático que cubre este evento, invisibiliza, digamos, las identidades de género que están detrás, y los odios y toda esa. Detrás de esa violencia me molesta particularmente cómo se intenta normalizar, digamos, el cuadro emocional de la experiencia gay. Y en esto, como hombre gay, tengo que objetarlo inmediatamente. O sea, no me interesa que se nos construya dentro de parejas estables, dentro de cuadros familiares comunes y normales, para que el público general nos pueda entender dentro de sus coordenadas y de sus construcciones culturales. Me parece altamente ofensivo, me parece que revictimiza y vuelve de nuevo a decidir desde una especie de centro heteronormativo qué es lo que es apropiado, cuáles son las emociones o respuestas físicas apropiadas frente a esas emociones, y cuáles son los cuadros que estamos dispuestos a aceptar como parte de la parcela esta de que somos los buenos versus los malos. O sea, es importante recalcar que en la experiencia gay hay una fluidez en las relaciones, y esa fluidez es importante destacarla. O sea, no necesito que me empujen la parejita perfecta que va a tener el funeral juntos, que se parece, digamos, a esas construcciones que nos imponen a todo el mundo, porque no solo, la heteronormatividad tampoco está cómoda dentro de los esquemas que se le imponen y de las instrucciones de cómo es que se tiene que vivir el cuerpo y las emociones que ligamos a él. Y esa parte de verdad que me envenena. Es una de las áreas que me tiene más molesto, porque cada vez que hay un incidente de esta naturaleza, se construye esta especie de caricatura a imagen y semejanza de la heteronormatividad, y lo siguen haciendo los medios, lo sigue haciendo la gente, a veces con la mejor intención del mundo y en medio del estado de sanación y de toda esta bayolla, y realmente es violencia también, ese tipo de encuadre. O sea, vamos a hablar de la experiencia gay y vamos a hablar de todas las excepciones y singularidades que se dan dentro de esa experiencia, no necesariamente de todos los aspectos que tenemos en común y que todos compartimos, y el kumbaya moment que no es otra cosa que invisibilizar aún más y revictimizar, digamos, a las víctimas, reducirlas, o sea, a unas dimensiones que el público general puede entender. Eso es ofensivo. Comentarios, si alguno aquí. Yo creo que estas otras identidades o estas otras prácticas performativas de género se pueden legitimar en la medida en que o pueden salir a la luz, o se pueden ver o expresar, o se pueden mostrar
pues salen en la medida en que, digamos, se juega con el espectáculo, se juega con... o sea, ¿hasta qué punto encuentra un poquito injusta la premisa de Miguel? Aunque entiendo por dónde va. Y también lo critico lo mismo, pues sí, pues me considero queer. Ayer precisamente la actriz de Matilda salió del closet siendo queer. Yo no sabía que se podía salir del closet siendo queer. Ya pues otras complejidades acerca de la teoría de género, pero por un lado, sí, o sea, entiendo que el comentario de Miguel va dirigido hacia los activistas, ¿no? Es hacia una normalización en general de la conversación, a tratar de pintarnos de una manera más fácil de consumir o de digerir para un gran público. Y me parece que volvemos de nuevo a borrar las diferencias sí. y es una forma de intolerancia, con una manita y un guantecito de seda, pero es una forma de intolerancia. Y yo esta semana estoy particularmente reacio a aceptarla como buena. Sí, y que de alguna manera todo esto, entiendo lo que planteas y se ve reflejado siempre, digamos, una justificación. También en el discurso económico, la justificación de que estamos hablando de buenos ciudadanos que pagan sus deudas, de que las deudas hay que pagarlas. Exacto. Aquí no hay aquí no hay ningún tipo de personas que piensen de manera distinta, o el trabajo, la misma idea de trabajo, gente trabajadora que quiere trabajar. O sea, no hay otras visiones de qué es lo importante, es decir, el antitrabajo o tener otro tipo de relación, que como tú bien dijiste, tampoco la heteronormatividad está cómoda en ella. Imagínate el matrimonio es tal vez el ejemplo más claro en todo esto, cuando la tasa de divorcios aquí es lo normal en ese sentido. Si uno empezaría a hablar de lo que es relaciones de pareja supuestamente estables, en fin, cómo precisamente esta crítica que Miguel está planteando uno la puede ver reflejada también en el discurso político en general, y cómo entonces uno puede romper con esos, digamos, estereotipos. No sé, o sea, un poco para seguir abriendo la conversación. Bueno, o sea, yo entiendo que o sea, se da, ¿cómo se dice? La operación se da de manera análoga. Cuando tratamos a otro sujeto, yo estipulo lo que dice Miguel. O sea, yo o sea, puedo entender completamente lo que está diciendo, y digamos que lo importante por lo pronto es tomar bien, no es lo importante. Una de las cosas que hay que tomar en cuenta, sí, o sea, yo si fuéramos a pasar de un tema a otro, digamos, pues iría por la onda de las operaciones análogas en distintos renglones, pero en el caso específico pues es importante pues rescatar la particularidad de los sujetos a los que se asesinaron, y tomarlos en cuenta, porque digamos ahora no solamente como se les ha representado en la prensa, ¿no? Y por todo lo que dice Miguel, es una de las razones por las cuales yo me he visto obligado, para no seguir perdiendo el pelo y no que me salgan más canas, realmente leer de afuerita o escoger bien particularmente lo que leo, porque es que se vuelve insoportable. O sea, lo que le produce a uno es furia realmente. O sea, no solamente lo que sucede, sino de cómo se le representa. Pero tomar en cuenta bien específicamente pues, quiénes son en este caso los sujetos que resultaron ser víctimas, porque son sujetos que entonces tienen unos reclamos particulares, ¿no? Que habría que entonces atender, que hacer valer, que quedan invisibilizados, no ya por la prensa, pero entonces por los gobernantes o los aspirantes a gobernantes. Digamos, por ejemplo, y esto yo espero que no parezca que está jalado por los pelos, pero digamos por lo pronto que algunos de nosotros, antes de que sucedieran este sinnúmero de sucesos, pero particularmente de la masacre de 49 personas, y tantos heridos, o tantos otros heridos en Pulse, en Orlando, nosotros nos veníamos preguntando luego del asunto de la candidatura de Bernie Sanders,
de que si se quita, no se quita, de si debe optar por un tercer partido, no optar por un tercer partido, de si seguir la estrategia trotskista del entrismo, de lograr seguir haciendo concesiones en el Partido Demócrata. Entonces, pues, digamos que, por ejemplo, este suceso esto que pasó, pues pone a uno, por lo menos a mí, en lo personal, me puso a mí a reflexionar sobre, pues, en un caso como una candidatura como esa, pues, ¿qué hacer? Porque uno, por ejemplo, ve la reacción, digamos, visceral, totalmente unapologetically, reproduciendo los discursos más asqueantes y más reaccionarios de parte de Donald Trump. Entonces, pues uno pone las cosas en perspectiva, ¿no? En boca de Obama y de Hillary Clinton, y de los dos. Sí, también. Sí, que ahí digamos que es una cuestión de, si no de calidad, de cantidad, no de grados, digamos, de gradaciones. Pero que entonces, pues uno tiene que poner ese tipo de cosas de perspectiva, pero a partir de los reclamos particulares de los sujetos que fueron víctimas de esto. Sí, tienes un grandioso punto ahí. O sea, en el sentido de que, vamos, yo soy el primero que usualmente, y me refiero particularmente al consenso de la discusión pública, yo soy de los que siempre insiste, mira, está bien, vamos a hablar de equidad, realmente lo que toca es hablar de igualdad, pero ahora digamos que esto es un caso en donde, pues mira, sí, hay que hablar con mucha fuerza sobre asuntos de igualdad, pero que hay un asunto que tiene que ver con unas particularidades, unos reclamos, unas características, en este caso de los sujetos que fueron masacrados. Sí, sí, perdona. Una cosa que quería decir, las coberturas pornográficas que se dan de estos eventos, fíjate, yo no tengo problemas con con la idea de cierta pornografía como recurso. Lo que me molesta es el tipo de pornografía que se da. Me explico. O sea, los reportajes televisivos son muy, muy específicos en mostrarnos con detalles la habitación por donde entran, por donde la gente se tira al piso, por donde se dieron los primeros tiros y se sigue paso a paso pornográficamente, con ilustraciones, animaciones digitales y demás, cómo es que ocurrió esto. Entonces hay un nivel de especificidad de lo pornográfico que se tira a reproducir de nuevo como forma de entretenimiento el acto violento, ¿verdad? Y eso pues átalo a todas las formas de violencia contemplativa que la televisión y los medios de comunicación normalizan y a los cuales estamos ya acostumbrados. Pero hay otras pornografías que me interesaría que se hablaran aquí. Por ejemplo, la identidad del closet como construcción social y cómo es el día a día. O sea, me encantaría ver pornográficamente que ese público general entendiera la violencia del closet, la que se produce desde afuera y la que se produce del individuo hacia sí mismo. Me encantaría que el público viera pornográficamente también la invasión de regiones enteras del mundo por parte de países poderosos tratando de incautar sus intereses, destruyendo ciudades, destruyendo familias, destruyendo estados de bienestar y metiéndose en las soberanías ajenas. O sea, ese nivel de pornografía me encantaría verlo, porque la realidad es que este tipo, y es la parte más controversial del asunto, este asesino, si hay una identidad política cultural que tiene capacidad de entenderlo, es la nuestra, ¿sabes? Desde la historia política de Puerto Rico y desde lo que ha sido las violencias que hemos sufrido esta semana y los distintos niveles de expulsión que operan aquí. Desde que te fuiste de tu país, te tuviste que ir, llegaste a un país, eres brown, no te ven de la misma manera, tu hombría está asediada tanto por la cultura de donde vienes como por la cultura del país que te acoge. O sea, perdónenme, pero aquí hay muchas cosas que se parecen a la experiencia de ser puertorriqueño. Así que ese tipo, en lugar de nosotros sumarnos, digamos, a las demonizaciones mediáticas que lo ponen allá afuera, como decía Angeli, hay mucho de este tipo que nosotros sí tenemos capacidad de comprender. Y de eso habría que hablar, y sí es pornográfico llegar a ese nivel de detalle, pero es una pornografía que hace falta. Lo que estás planteando, Miguel, es otro giro que me parece radical en el buen sentido de la palabra. Diga que es la razón por la cual es la razón por la cual se le empuja tanto hacia un exterior, porque es que seguro, porque es que nos incomoda terriblemente, porque es alguien que como nosotros, que es bien cercano a nosotros. Sí, es decir, ahí hay un espejo por donde mirarse también, y todas esas exclusiones y violencias, como bien planteas. Y cuando mencionaste a Trump y mencionaste a Hillary, también es importante entonces ver también que es también lo que en parte, o digamos, además me da terror y lo reconozco. O sea, de repente ya yo escucho ecos de botas en términos políticos. Tanto y no solamente por Trump, también por Hillary. Y no solamente por esas dos figuras, sino cuáles son las posibilidades, o sea, el futuro político que tenemos ante nosotros, dado todas estas violencias, que muy posiblemente
se van a reproducir de manera que no sabemos. Y entonces, ¿cuáles son? O sea, ¿qué vamos? Obviamente yo quisiera que pudiéramos tener la respuesta, pero es que tengo que hacerla. ¿Qué vamos a hacer? ¿Y cómo lo vamos a hacer? Vamos a una pausa y regresamos a Puerto Crítico. Saludos, mi nombre es Sixto Isaac Ortiz del programa El Pajeo Musical. Usted se preguntará, ¿y qué rayo es eso del pajeo? Sencillo, es básicamente un programa en donde tocamos todo tipo de música, desde jazz, rock, música electrónica, hip hop, hacemos trivia, hacemos juegos, hacemos preguntas, incluso yo a veces me voy en un viaje y toco hasta música retro. Para que vea, el pajeo significa específicamente eso, irnos en un viaje musical. Así que si te parece bien la idea, puedes escuchar el programa todos los martes y jueves de 10 a 12 de la tarde, como también puedes escucharlo los martes de 7 a 9 de la noche. Así que si te gusta, no tienes excusa, puedes escucharnos a través de bonitaradio.net y la aplicación de TuneIn Radio desde tu celular. Hacemos análisis en serio. Claro. Entonces yo creo que en ese sentido los compañeros vieron la puerta abierta de decir, pero espérate, este es el que habla de tanta moralidad. Claro. Y dentro de ese mismo contexto está haciendo todo lo contrario. Yo siempre he dicho que ojalá Tomás Rivera Chats nunca tenga poder, porque puede ser que él reúne todas las características de un dictador. De un dictador. Pero la ves en broma. Tú sabes que Cucuza salió en el closet, ¿verdad? Para mí siempre estuvo fuera, pero es que ella vivía como en una vitrinita. Pero porque tú dices eso. Cucuza estaba como el que le pega el cuerno en el barrio, que es el último que se entera. Aquí nadie se salva. Hoy el punto eres tú, sábados a las 10 de la mañana por Bonita Radio. Y regresamos a Puerto Crítico hablando con Angeli Vélez y Manuel Almeida sobre posibilidades políticas dentro de una coyuntura muy violenta de triples y más violencia, tanto a nivel del Congreso, a nivel del Supremo de los Estados Unidos, a nivel del ataque a Orlando a la discoteca gay llamada Pulse, y todas las diferentes violencias que seguimos viviendo y que cada día se reproducen. Entonces, pregunta por acá. ¿Cómo empezar a buscar tal vez posibilidades políticas? ¿Dónde tú verías un énfasis? Me parece que, y quiero traer a colación a Alvin Couto, en el día de hoy o ayer lanzó una línea, una oración, 2 oraciones en las redes sociales, hablando de cómo ha recibido de diferentes organizaciones políticas reconocidas como de izquierda, por llamarle así, o progresista, cantidad de mensajes para la descolonización de Puerto Rico, etcétera, etcétera, pero no ha recibido dentro de esos mensajes pues un análisis o un llamado a unirse a denunciar la homofobia y hacer de alguna manera organización política para transformar la heteronormatividad y el patriarcado, entre muchas otras violencias. Sí, pero es que digamos, Juanqui, y es algo que hemos conversado, me consta que por lo menos en participaciones mías previas, conversando con Miguel y contigo, es que pues obviamente digamos que las subjetividades políticas son puntos nodales que intersecan muchas cosas. Entonces, obviamente, como hemos dicho antes, tú puedes favorecer cualquier fórmula de estatus y eso no implica ser necesariamente ni de izquierda ni de derecha, o en este caso no suscribirte a una especie de heteronormatividad o suscribirte a ella, ¿no? O sea, en ese sentido a mí no me extraña, pero para nada, que ese tipo de reclamo se haga, y se han hecho en otras ocasiones también, en índoles parecidas. O sea, les recuerdo cuando la decisión del Tribunal Supremo al respecto del matrimonio gay, aquí hubo un sector que usó eso como excusa para levantar bandera de por qué entonces no separarnos de los Estados Unidos, porque para que ese tipo de cosas no nos cobije. Que no respetan nuestra idiosincrasia, ese tipo de cosas. Tal más cual, ¿no? O sea, que realmente a nivel de las identidades políticas, ¿verdad? Unas cosas no se corresponden necesariamente con las otras. Angeli, ¿algún comentario? Yo creo que el comentario pues de Alvin es interesante porque pues estas cosas se construyen en los interiores de las organizaciones y de las personas que están dispuestas a pues asumir un trabajo político.
digamos, si no nos ponemos moralistas y pues entendemos que no todo el mundo tiene que militar, ya la militancia es bastante cara, no todo el mundo tiene la posibilidad, ni el tiempo, ni la facilidad, ni la energía para pues involucrarse en construcciones políticas. Esto pues son tareas que asume siempre un pequeño puñado de personas y que siempre busca de alguna manera obtener un cierto favor popular. Y en la construcción de estas organizaciones ocurren muchas cosas. Y muchas de ellas, pues, se trata a través de la organización política, pues, si hablamos de una organización política democrática, de una construcción democrática, y pues entendemos el peso que tiene la palabra y si nos preguntamos qué es la democracia hoy, qué significaría ser democrático hoy, pues no es la democracia que nos vende el capitalismo, no es usar Facebook y decir lo que me da la gana en una pantalla. ¿Cómo se inscribe mi diferencia fuera de una pantalla, fuera de un mero email, fuera de un mensaje de WhatsApp? La diferencia pues se asume y se pone vis a vis en los espacios de participación política, de construcción política. Y yo creo que somos muchas las organizaciones, ya que pues pertenezco todavía, soy afiliada al PPT, y en el seno de todas estas organizaciones pues están ocurriendo muchas cosas que no necesariamente se discuten ni salen a la luz pública. Bueno, el PPT sí se pronunció a favor, en torno a lo de Orlando. Sí. Uh-huh. Sí, pero siempre hay mucho más que hacer. Sí. Siempre hay mucho más que hacer. Seguro. Siempre, como te dije, se da al interior y ahí es donde, digamos, pues en un momento dado se le señaló al PPT el que habían pocas mujeres en su cierto, me acuerdo. En su comité ejecutivo y en el comité central. Luego se intentó, se tuvo eso muy en consideración y hoy contamos con candidatas como Amarilis Pagán, Mariana Nogales, que digamos que son para mí las dos candidatas que más trabajo cultural han hecho durante este cuatrenio. Dos sabuesas de la ley, pero con una conciencia estupenda y una apertura a cosas nuevas y distintas fenomenal. Pero como te dije, siempre hay mucho más que hacer y el que podamos ver performatividad distinta y discursos diferentes y se puedan nombrar cosas que aún no hemos sido capaces de nombrar, comienza en tanto se pueden nombrar en el interior de organizaciones y cómo las podemos asumir al interior de las organizaciones, porque es ahí pues donde se construye, donde se produce y se demarcan los límites ideológicos, si podemos nombrarlos de esa forma. En esa misma línea, por decir así, pienso que a veces la realidad nos da en la cara y se impone. Y entonces dentro de esas batallas que se dan dentro de la organización, sucesos o eventos como lo que sucede, como lo de Orlando, me parece, o lo de DePose, me parece que se imponen y obligan entonces a las organizaciones progresistas y de izquierdas no solamente a denunciar, en este caso a las otras organizaciones, al Partido Popular Democrático y al PNP, por ambos estar en un juego con los fundamentalistas y con la homofobia dura. Y en el caso del PPD, pues jugar de manera casi siniestra con aperturas con la comunidad LGBTQ, pero sin embargo no realmente apoyándolo de manera profunda con todo lo que eso implica a nivel político y económico y financiamiento, entre otras cosas. Es decir, cómo se impone que dentro de todo aparato político, organización política hoy, dado los eventos, que obviamente por muchas otras razones, pero que esto ya es casi como una línea roja,
que exige cualquier organización que se cante hoy de progresista, de radical, de izquierda o que aspire a la justicia social, tiene que tener como parte fundamental de su trabajo político el resistir y transformar la homofobia y la heteronormatividad y de alguna manera abrir esa discusión de manera contundente. Y eso implica también entonces mirar en este caso al Partido Popular Democrático, que es el partido en poder y el que supuestamente ha abierto posibilidades políticas para cambiar leyes y demás, pero sabemos que de formas muy aguadas y que han dado varias... exactamente. Ha sido muy, muy ambiguo en ese proceso. Y la figura de Bernier, pues hoy está dentro de ese proceso claramente. Miguel, ¿algún comentario por ahora? Sí, veo como que dos tendencias aquí importantes reconocer, Juanqui, y concurro contigo. O sea, por un lado, en esa definición de una especie de centro o de consenso, odio la palabra, pero vamos a usarla progresista, sí. Tiene que ya entenderse que no reconocer la fluidez de las identidades de género y de las performatividades de género, no reconocer eso como parte de una agenda progresista básica, de acuerdo común, es un problema. Y tiene que ser ya inaceptable y tiene que entrar ya en la figura del paria. O sea, si tú, y en esto me pongo de verdad dogmático, o sea, si tú una cosa tan sencilla como esa no la puedes entender y no es parte de tu paquete de negociación para adelantar agendas progresistas, hay un problema contigo. O sea, yo no tengo que respetarte, no tengo que aceptar tu punto, porque tu punto de vista es un punto que normaliza violencias que uno ha experimentado toda la vida. Y por ende, no le debo respeto a una persona que no entienda eso. Eso por un lado. Por otro lado, una línea más conciliadora, creo que hay que mirar también al fenómeno Podemos en España, una vez más, sobre cómo se encuentran entonces puntos en común, ya sea enemigos comunes, cosas que nos asquean a todos, dentro de una agenda, sí, populista, hay que decirlo, y cómo encontramos también mecanismos del gozo y del goce que nos unen. O sea, que la conversación no sea nada más sobre las identidades, digamos, o las políticas de identidad que nos separan, sino también encontrar esos nuevos puntos, esos nuevos imaginarios de convergencia, incluyendo el gozo, incluyendo las cosas buenas. Porque si algo me molesta también del discurso de la izquierda es el lloriqueo, la tragedia, o sea, la crisis, las coordenadas de lucha y de histeria y de victimización que usamos todo el tiempo. O sea, hay que empezar a buscar también, y yo lo decía antes de esta matanza, el tema de la fiesta, el tema del carnaval, o sea, cómo hay que buscar también puntos del goce que seduzcan dentro de nuestra conversación política. No solo reconocer a todos los dolidos, digamos, de la opresión, hay que buscar también todos los que tenemos ganas de pasarla bien y cómo el placer también es un elemento que nos une políticamente. ¿No? Pausa. Sí, vamos a una pausa y regresamos a Puerto Crítico un momento. Yo creo que está bien. Llegó tu programa deportivo. Espérate, para. Ya llevamos más de un año con esta promo. Sisto, vamos a cambiar esto. Aquí en El Añadido, si quieres ganar dinero, apuesta con nosotros. Apuesta con nuestras predicciones. Sí. Si tengo que escoger un equipo, ¿verdad?, que le va a terminar la racha a los Warriors, mira, me voy con los Bucks de Milwaukee. Apúntalo, el 12 de diciembre. 108-95, the final. Milwaukee has beaten Golden State. Porque donde ponemos el ojo, ponemos la bala. Sin duda alguna, yo pienso que Canelo Álvarez por decisión unánime en una decisión cerrada. All three scores for the winner by unanimous decision. Canelo Álvarez. Ya ves, esto, entrevista y mucho más te lo traemos aquí en El Añadido, todos los lunes de 8 a 9 de la noche por Bonita Radio, en línea con tu mundo. El drama radial vive en este espacio que estimula el pensamiento visual. Les ofrecemos memorables historias recreadas desde el sonido. Yo no la maté. Sí la mataste. Ella huía de ti, de tus celos, de tus miedos. Thus speaking, Fortunato possessed himself of my arm. El taimado Danglars presiente el peligro. Drama oral, miércoles y sábados a las 8 de la noche por Bonita Radio.
y regresamos a Puerto Crítico con Angeli Vélez y Manuel Almeida, hablando sobre muchas cosas que las relacionamos aquí con las diferentes violencias que estamos viviendo y las posibilidades políticas en la coyuntura actual en Puerto Rico. Originalmente, como parte de unas reflexiones post o no post, a partir del fenómeno Bernie Sanders, tanto en los Estados Unidos como Puerto Rico, pero que obviamente se transforma la discusión hacia otros asuntos que siguen estando relacionados con ese proceso. Angeli, querías hacer unos comentarios a lo que Miguel había dicho anteriormente. Bueno, que también enfatizando en que, o sea, la cuestión de género es un asunto bastante maniqueo, donde todo el mundo puede agarrar de cualquier forma y utilizarlo de banderita para pues tener el tag de progresista, ¿no? Y digamos que para una generación eso fue un paso bastante adelantado, pero pues creo que hemos llegado a otras generaciones donde pues el matrimonio ya no nos interesa del todo, donde el tipo de relaciones a las que nos envolvemos pues no responde necesariamente a las cosas que ocurrieron y que sedimentaron generaciones anteriores. Y además que la cuestión de género pues es un asunto de cuestión sexual, donde el capitalismo también se infiltró por completo para por ejemplo, tenemos los turismos gay que son carísimos, tenemos, o sea, Nueva York, tenemos las ciudades donde son las mecas realmente de las comunidades LGBT. Es bien curioso el término, discúlpame la digresión, el término comunidad. Cuando yo llegué, por ejemplo, a bachillerato, traigo esto como parte de la experiencia, de experiencia con el género y la performatividad. Pues cuando llego a bachillerato, yo llego pues a un ambiente, existía el ambiente, pero no se hablaba de comunidad. Sí, comunidad gay se escuchaba en la televisión o la comunidad. Yo imaginaba 2 o 3 dragas, eso era la comunidad gay para mí. Y ahora, en estos días que han estado escribiendo, por ejemplo, el escritor Luis Negrón, escribiendo sus experiencias, y uno ve que este término pues se fundamenta en unas cosas que pues mi generación en particular no conoció nunca, o quizás conoció quizás de otros espacios más violentos o de otras experiencias. Pero, por ejemplo, yo llego a un ambiente gay donde toda esta cuestión comunitaria no existía. Es una escena casi, es un lugar de encuentro, ya que pues se ha perdido mucho de lo que era la comunidad gay, por lo menos de acuerdo a cómo se describe, y gente que pues ha podido pues ver todo este cambio y todos estos procesos tan duros que han pasado con las comunidades LGBT. Creo que hay una diferencia y hay unas experiencias que no les estamos permitiendo inscribirse en los espacios políticos. Son experiencias que se quedan en, digamos, 2 o 3 testimonios en una revistita, en Beach Magazine, por ejemplo, que son cosas chulas y me encanta muchas de las líneas editoriales, pero no las permitimos en la política, no las permitimos en un micrófono, no las permitimos en un discurso, no permitimos que vaya, por ejemplo, Bernier con una mujer al lado que no sea una mujer. O sea, no hay no hay sujetos que irrumpan en lo que es el discurso cotidiano de la política puertorriqueña. Digamos que aquí, independientemente de los movimientos de izquierdas y las organizaciones que se están formando, no están de alguna manera irrumpiendo con lo que está pasando. O sea, Bernier sigue haciendo su campaña tranquilo. Ricky Rosselló también. Todo el mundo ha tenido los resultados esperados.
aunque con menos cantidad de participación, pero y es una cantidad de participación que pues se la ha robado los candidatos independientes. Que ya eso es otro cuento. Angeli, en respuesta a lo que estaba diciendo, estoy de acuerdo contigo. O sea, lo limitadísimo de los roles y de subjetividades que nos permiten ocupar en la discusión pública en general, pero no lo limito necesariamente a una experiencia. Yo creo que desde la experiencia gay pasa lo mismo. Se espera, ahora que dice que hay más aceptación, que como hombre gay, ya sea respondas a una especie de espiritualidad y de personaje de paz y de conciliación y con una especie de sensibilidad emocional estratosférica que es distinta a la excepción, o se espera que seas, ay, mira, es un padre, tiene sus niños, es como todos nosotros, es igual a nosotros. O sea, de momento hay que ser esta especie de superhéroe emocional, esta especie de hipersensibilidad que para mí es asqueante, y para mí eso es un problema. O sea, y en mi caso personal, me gusta el discurso antisonante, juego incluso o coqueteo con elementos que pueden considerarse violentos y lo hago estratégicamente y lo reclamo no como un mecanismo de compensación, sino como un instrumento político. Y creo que tiene que haber más voces que representen a la comunidad o a las comunidades que hablen desde una posición de desafío, no necesariamente desde una posición de conformidad o tratar de apelar a estas emociones baratas o esta especie de constructo de que somos estos seres especiales hipersensibles. De verdad que me molesta esa experiencia y me parece que es un mecanismo también de disciplina que se está utilizando. O sea que la limitación de subjetividades nos afecta a todos, ¿ok? No creo que limita a un grupo nada más. Me gustaría decir sí, adelante. Yo creo que, bueno, aparte de que es el momento de duelo, y la solemnidad del duelo, y realmente qué es lo que pasa durante el duelo, pues se está jugando aquí. Y yo creo que el duelo es algo que le moviliza el piso a mucha gente. Ha sido un duelo que, o sea, hemos visto fundamentalistas apoyando esto independientemente lo culpables que sean dentro de todo esto. Han habido sacerdotes y pastores que se han manifestado en contra de esto, pero han aceptado el que estas muertes están mal. Y no estarán, o sea, en su práctica serán siendo igual de corruptos y igual de condenables como siempre. Pero este momento yo creo que no se puede desechar así. A veces, supuestamente dicen que hay un cliché una cita de Albert Einstein que repitiendo que la locura es repetir las cosas y no hacerlo distinto, pero Heidegger yo creo que nos da otra lección y, o sea, a partir de la repetición cosas distintas pasan y cosas distintas ocurrieron tras este atentado, a pesar de que fue el más desastroso en Estados Unidos. Cosas distintas se van a ver y yo creo que hay que seguir uniéndolas y tener la voluntad de presentarlas y luchar con ellas porque necesitamos un favor popular. Y dentro de eso pienso un poco en lo que estás diciendo, Angeli, lo que dice Miguel, también el reto de seguir abriendo espacios para que no haya solamente un portavoz o 3 o 4 portavoces o una sola organización que agrupe a todas las organizaciones, sino que todas esas diversidades se expresen y empiecen a abrirse espacios donde se denuncie, se articulen esas diferentes subjetividades en el ambiente, en las diferentes comunidades. Y de alguna manera, sí, obviamente, al final pues habrá que hacer convergencias para transformar más allá de las comunidades específicas, pero sin duda hay una gran necesidad de romper los discursos dominantes dentro de las mismas izquierdas y de las mismas agrupaciones de siempre y de las mismas portavoces, por más chulería y tremendos que sean, que precisamente rompan con ese molde que sigue siendo el hegemónico de el que se porta bien, la que se porta bien de acuerdo a unos
digámoslo así, unos cánones sociales que se imponen, ¿no? Ya sea por la familia, los hijos y el perrito, ya sea por esa catolicidad laica que se impone, y etcétera, etcétera, y que realmente terminan siendo, o desde el principio comienzan siendo muy políticos porque están planteando otras maneras de ser, y eso pues obviamente le mueve el piso a cualquiera. Desde esa perspectiva pues me parece que hay tal vez, tal vez lo digo porque me siento cómodo en ello, en el sentido de seguir abriendo espacios de discusión, pero que ya estas ideas de el portavoz o los portavoces, pues hay que también empezar a romperlos, reconociendo el gran trabajo que han hecho muchos de ellos y demás, pero un poco pensando en esas irrupciones distintas que al final representan lo que realmente ocurre, una diversidad de ser y de vivir que es la realidad y no lo que nos empezamos a imponer como supuestamente lo tradicional, que al fin y al cabo es una construcción más. No hay una tal cosa como la tradición en ese sentido. No sé si para cerrar, Manuel, ¿qué tú tirarías al medio? No, yo entiendo que, me hago eco de lo que han dicho los tres, o sea, es decir, yo creo que hace falta algo que hemos dicho en el pasado, ¿no? La construcción de una especie de voluntad colectiva nueva, distinta, democrática, plural, anormal, que sonría, que sea menos grave, aunque lo que enfrenta es la gravedad de los asuntos, pero que sí, como decía Miguel y decía Angeli y Juanqui, que aprecie el goce en sus distintas manifestaciones, que apueste a otras cosas, y en el caso específico del asunto de la portavocía y todo lo demás, obviamente el maquiavélico en mí o el materialista en mí, pues esta construcción de una voluntad colectiva, pues realmente, o sea, su posibilidad de arranque o su verosimilitud siempre va a depender, digamos, de la cultura política dentro de la cual se vaya a desempeñar, ¿no? Pero haciendo acopio de las particularidades y por lo tanto de la necesidad de, digamos, de la traducibilidad de este afán o esto que se quiere, estipulo todo lo que ustedes han dicho. Eso hace falta definitivamente la construcción de nuevas cosas. Sí, la multiplicidad es importante, que se sigan proliferando los espacios, pero eventualmente se tienen que construir vehículos para unar voluntades y que se efectúen, se traten de canalizar pues cosas que se conviertan en conquistas, que se sedimenten, porque es que si no se sedimentan, no se vuelven, digamos, institución, no se vuelven reglas, normas, pues uno corre el riesgo de que se quede en la mera catarsis, ¿verdad? Cierto. Y ahí pues otra vez la lección de Podemos en el sentido de buscar esos otros grupos que en un artículo que leí hace poco buenísimo, no son los grupos de los activistas que siempre están ocupados, sino buscar las mayorías que de alguna manera se sientan interpeladas porque reconocen que hay unas cosas comunes, y hacia eso también hay que ir construyendo. No está nada fácil la situación, pero seguimos con el cojonamiento. Seamos creativos. Sin dejar de decir coño y puñeta era, Miguel. Sí. Una última cosita, Marky. Sí, adelante, para que cierres tú. Mira, reconocer el trabajo cotidiano de la gente que en sus casas, en la crianza, con sus hijos, en sus relaciones interpersonales, apuestan a una sociedad inclusiva, donde el amor no implica la aceptación, sino el manejo y la administración incluso de las diferencias. Yo creo que hay esos trabajos cotidianos, domésticos, invisibles, de madres, padres, de abuelas, de primos, de hermanos, de lo que sea, de compañeros de trabajo. Yo creo que hay que reconocer ese activismo invisible, pero muy necesario. Y uno ve esas voces, uno las encuentra a diario, uno las ve en Facebook, redes sociales, raras veces en la prensa. Eso hay que destacarlo y darle un abrazo a toda esa gente también. Miguel, te amo. Nos vemos la semana que viene y muchas gracias. Gracias. Escuchas Bonita Radio. Síguenos en las redes sociales, facebook.com/Bonita Radio, y participa del Thrift Chat y Creatividad Boricua 101. En Twitter, Bonita-Radio. En línea con tu mundo.